en que se describe a sí mismo. Usted sabe que Dios no se ha manifestado o no se manifestó en la antigüedad de lleno, no lo hizo. De hecho, que el nombre de Dios para los judíos es tan sagrado que ellos no lo escriben, se basan eh, en unas letras consonantes de las cuales se desarrolla el nombre de Yahweh, lo que nosotros conocemos como Jehová. ¿Listo? Necesito saber si tenemos internet, por favor. ¿Estamos bien? ¿Están recibiendo bien? Si no, para conectarme a la otra red de internet. ¿Estamos viendo internet, por favor? ¿Están escuchando? Sí se escucha, pero a veces trata como de, no sé si es acá o allá mi paz que Por favor, está. ¿me confirman? Sí, escribí como que se bajó el internet, entonces quiero saber. Listo. Bueno, avancemos. Entonces la palabra que tiene que ver con una de las formas en que Dios se describe a sí mismo y significa algo como lleno de gracia. ¿Listo? Una palabra hebrea que significa lleno de gracia. Entonces les estaba diciendo que Dios no se manifiesta de manera total a los hebreos, salvo algunos escogidos como Abraham, como Noé, como Moisés, etcétera, como Jacob y demás, algunos que tuvieron un encuentro con Dios de una manera muy, muy especial. Ya vamos a hablar de eso, porque eso tiene que ver con el tema de hoy. Entonces, la palabra que en hebreo es una de las manifestaciones de cómo Dios, escúcheme esto con atención, cómo Dios se describe a sí mismo. Ahora, es muy importante que usted y yo entendamos que en todo el antiguo pacto, absolutamente todo el antiguo pacto, nosotros no vamos a ver a Dios mostrándose en su totalidad. La gente no vio a Dios de manera total, al 100%. Algunos tuvieron unos encuentros con Dios muy poderosos, por ejemplo Moisés, pero en el nuevo pacto Dios sí se muestra tal cual es. En el nuevo pacto, ¿por medio de quién? De Jesús. Entonces la humanidad conoce a Dios por medio de Cristo. Y eso es importantísimo que lo entendamos. En el antiguo pacto hay algunas cristofanías, es decir, algunas revelaciones de Cristo. Él se revela, Cristo se revela a algunos hebreos de manera directa, pero ellos no entienden quién es Él todavía. Más adelante es que hay salmos y algunos profetas que empiezan a declarar lo que va a pasar más adelante, empiezan a hablar de un Mesías, empiezan a hablar ya de manera clara de que va a venir alguien que va a salvar al pueblo, ¿listo? Pero ellos todavía no tienen la revelación completa. Así como no tienen la revelación completa de quién es Dios, tampoco tienen la revelación completa de lo que va a pasar en un futuro y cómo es que Él va a salvar. Apenas hay unos visos y poco a poco usted se da cuenta en la Biblia y muy bien por los que lo organizaron de esa manera, desde Génesis hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Pacto. Usted se da cuenta cómo en esa organización, cómo organizaron los libros. No lo hicieron de manera, por los, ¿cómo se llama? De manera cronológica. No lo hicieron de manera cronológica porque, o si no, por ejemplo, Job debería estar de primeras, porque Job fue el primer libro que se escribió. Yo no sé si usted sabía eso, pero pues usted vino a aprender al seminario. Entonces, Job fue el primer libro que se escribió, pero Moisés escribió unos libros que hablan acerca de, por ejemplo, Génesis, acerca del principio de todo. Es el libro de los principios. Entonces, por eso se organiza de esa manera. Pero cronológicamente, Job debería estar primero porque se escribió primero. Lo más posible es que Job también lo escribe Moisés. Eh, y así, y así. Entonces, tenemos que entender que todo el desarrollo de los libros del Antiguo Pacto nos llevan ¿a qué? A entender que viene después de 400 y pico de años de silencio. Dios calla, Dios no vuelve a hablar por el tema del pecado, por el alejamiento de Dios, la gente del pueblo, la gente judía está alejada de Dios. Entonces, a causa de eso, Dios decide callar y después de 400 y pico de años, Dios vuelve a hablar a través del Hijo. ¿Listo? Eso es lo que dice la Biblia. Dios vuelve a hablar a través del Hijo. El último profeta del antiguo pacto no fue Malaquías. El último profeta del antiguo pacto se llamó Juan el Bautista.
¿Por qué, pastor? Porque Juan el Bautista es el predecesor y el que pavimenta el camino para que empiece el ministerio del Cristo, del Mesías. Hasta que no aparece Juan el Bautista, primo de Jesús, no puede entrar Jesús en escena. Eso es una enseñanza bien poderosa, porque a veces pensamos, no, Dios vuelve y aparece en escena con Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista, su trabajo era pavimentar el camino, arreglarle, allanar las sendas para que Jesús pudiera entrar en escena y pudiera el ministerio de manera plena. Eso es bien interesante. Entonces dice la Biblia, entonces en estos días Dios nos habla por medio del Hijo. Poderoso eso. Todo lo que les estoy hablando es gracia. Listo, por ahora estamos en el antiguo pacto y estamos viendo cómo la gracia de Dios se manifiesta a través del antiguo pacto. Yo recuerdo que en la clase de esta materia, las clases que tuvimos el año pasado, 2025, estuvimos hablando acerca, nos centramos mucho la atención, quiero que usted recuerde, los que estuvieron, lógicamente, en lo que pasó en Génesis 3, cuando el ser humano cae, la caída del ser humano. Sí, entonces estuvimos hablando acerca del pecado, estuvimos hablando acerca de cómo nace el pecado, y hasta ahí dejamos, porque vuelvo y les digo, di una introducción para cuando ustedes vean la materia de amartiología, entonces sí se amplíe pues totalmente eso. Pero entonces ahí comienza la gracia. La gracia comienza con un Dios que no es que sea permisivo, sino con un Dios que es tan amoroso que al ver que su creación, que somos nosotros los seres humanos, la corona de su creación, que en ese momento, escúcheme bien, Dios decidió decir, hey, yo no los voy a exterminar, yo no los voy a matar. Y fue la primera vez en que Dios dijo, queridos seres humanos, en este caso Adán y Eva, voy a derramar gracia sobre ustedes. Entonces los cubre con piel de animales que Él mató, los cubre para cubrir su desnudez y cubrir la vergüenza de su pecado. Fue la primera, pero no la última. Más adelante, en Génesis capítulo 6, empieza a desarrollarse una historia maravillosa acerca de un hombre que halló gracia delante de Dios, que fue Noé, y este hombre, al hallar gracia delante de Dios, se convirtió en uno en el hombre que Dios utilizó para salvar a la humanidad, o para dar un nuevo comienzo a la humanidad. Por eso el número 8 tiene que ver con nuevos comienzos, porque al arca entró Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas. Es el número 8 en la Biblia, tiene que ver con nuevos comienzos. Y es muy interesante, es interesantísimo porque Dios decide darle un nuevo comienzo a la humanidad después de que es destruida pues casi en su totalidad a causa del gran diluvio universal. ¿Listo? No fue la única vez, existe un hombre llamado, quiero que, no lo voy a decir, pero alguien que por favor me diga quién fue. Antes de Elías hubo un hombre que Dios se llevó porque halló gracia delante de Dios. Alguien que me diga quién fue. Está en Génesis. Enoc caminó con Dios y halló gracia delante de Dios. ¿Y qué hizo Dios? No conoció la muerte. Amén. Hay 2 personajes en el antiguo pacto que encontramos que no conocieron la muerte, que fue Enoc y Elías. Muy interesante eso. Entonces Enoc halla gracia delante, otro personaje que halla gracia delante de Dios. Abraham, el primer patriarca, junto con su hijo y su nieto, hallan gracia delante de Dios. Ellos son a quienes Dios usa en su genealogía y en su ADN para empezar un pueblo que se llamaría el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, a quien Dios escoge para ser luz para las otras naciones. Sabemos que no fue así, que el pueblo de Israel no tuvo un fracaso en su asignación. La asignación para el pueblo, ¿cuál era? Ser luz
para las demás naciones de la tierra. Ahora vengo a un tema muy importante. Dios siempre ha pensado en toda la tierra, en todas las naciones. Eso no fue algo que se inventó Jesús cuando vino. Mateo 28. Por tanto, id, Mateo 28 del 18 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no fue, y pues sigue el texto. Eso no fue algo que dijo Jesús y que fuera nuevo para ellos, sino esa siempre ha sido la intención de Dios, que la humanidad sea salva, siempre, absolutamente siempre. El dilema es que los que tenían que ser luz no lo fueron. El pueblo que tenía que ser luz, pues no fue luz, fue oscuridad. Me parece que eso es delicado. Pueblo que tenía que ser luz para las demás naciones de la tierra no fue luz, fue oscuridad. Por eso Dios siempre quiso guardar a su pueblo. ¿Qué les decía Dios? Cuídense, no hagan convenios ni culturales, ni gubernamentales, ni familiares. No se junten con mujeres que no sean del pueblo de Dios. No hagan convenios con otros pueblos, no hagan alianzas con otros pueblos, porque ustedes van a resultar perdiendo, porque ellos los van a llevar a ustedes a sus ídolos paganos. Y el pueblo de Israel todo el tiempo estuvo haciéndolo, todo el tiempo, desde sus caudillos, sus reyes, por ejemplo acá, por ejemplo Salomón, o sea, gente que entregó la gracia que Dios les había dado, que Dios había derramado sobre sus vidas, la entregó como lo haría el hermano de Jacob por un plato de lentejas, igualitos a Esaú. Todos entregaron lo más importante por un plato de lentejas, entonces resultaron siendo pues inicuos y paganos. Eso es bastante delicado. Pero Dios seguía derramando de su gracia. ¿Cómo, pastor? Entonces levantaba un caudillo como Moisés, levantaba a un José para salvar al pueblo, levantaba a un Moisés, levantaba a un Josué, levantaba a los jueces y juezas. Después, cuando el pueblo pide reyes, cuando dicen nosotros queremos ser igual que las otras naciones, ellos porque sí tienen reyes y nosotros no, eso duele y hiere el corazón de Dios y del profeta Samuel, que hasta ese momento él fue el último juez que estuvo en Israel, y no solamente fue juez, fue sacerdote y fue profeta. Tremendo hombre de Dios. Samuel fue el último juez, fue sacerdote y fue profeta. Pero Dios derrama su gracia aún en medio de los errores del pueblo. Y uno de los errores fue pedir rey. Y uno de los errores es que Dios quería ser su rey. ¿Y qué le dice Dios a Samuel? Tranquilo, no te han desechado a ti, me desecharon por mí. Tranquilo, démosles rey. Y el primer rey fue un fracaso. Segundo rey, pues también, como humano fracasó, como adorador, como hombre de Dios, no, pero como rey fracasó mucho. Tercer rey, Salomón, fracaso también, y de ahí para arriba, fracaso tras fracaso. Es de entender algo cuando estamos hablando de gracia. Cuando la humanidad, escúcheme esto con atención, cuando la humanidad hace su voluntad, siempre va a haber fracaso. Cuando existe la voluntad permisiva de Dios en la humanidad, porque hay dos voluntades de Dios, voluntad permisiva y la voluntad perfecta. Cuando hay una voluntad permisiva en Dios, cuando Dios deja que el pueblo haga lo que quiere, siempre va a haber fracaso, porque la voluntad permisiva de Dios tiene que ver con lo que el ser humano quiere hacer. Pero cuando hay voluntad perfecta de Dios, cuando el ser humano se entrega de manera voluntaria a la voluntad perfecta del Señor, nunca va a haber error. Siempre va a haber algo positivo y siempre los resultados van a ser positivos. Entonces, nos estamos dando cuenta que en todo el antiguo pacto, Dios derrama de su gracia. Entonces no podemos hablar de que la gracia solamente existe con Cristo. No, ya vamos a ver cómo esto amplía, ¿no? Cómo crece la gracia del Señor. Pero hubo gracia, ¿hubo un qué?
Hubo un lleno de gracia que se manifestó durante toda la época del antiguo pacto. Todo el tiempo Dios estuvo con ellos, aunque muchas veces los quiso destruir, aunque muchas veces, en el caso de Noé, ya quería acabar con todo. En el caso de Moisés, le dijo a Moisés un par de veces: hazte a un lado, Moisés, yo te voy a poner a liderar otro pueblo, o voy a hacer de ti que de ti nazca otro pueblo. La oración de Moisés hace que, como intercesor, porque ese es un intercesor, ¿no? Estar entre Dios y el pueblo. Entonces lo que hace el intercesor Moisés es orar, y fue tremendo, muy poderoso, porque eso impide que el pueblo sea destruido. Hubo otras ocasiones donde casi es destruido. Usted puede mirar todo el antiguo pacto y se da cuenta cómo los otros imperios siempre vienen, invaden, destruyen, acaban. Entonces, y Dios en su gracia, en su Ken, siendo un Dios lleno de gracia, no permite que el pueblo sea destruido en su totalidad, y siempre queda un remanente. Llevémonos una imagen acerca, por ejemplo, del profeta Elías. Y el profeta Elías dice: me quiero morir, estoy en una depresión tenaz, no sé qué hacer, soy el único que queda, soy el único, pensando que es el único que le dice Dios: tú no eres el único. Quedan 7,000 que todavía no han doblado su rodilla ante Baal. Eso se llama gracia, porque en un pueblo tan alejado del Señor, en un pueblo tan pecador, habían 7,000 personas que no habían doblado su rodilla ante Baal, y había uno que lo iba a suceder a él en su liderazgo, en su 15 minutos nos quedan para la llamada, listo. Y nos volvemos a conectar, ¿ok? Entonces había uno que lo iba a suceder como profeta, y se llamaba Eliseo, y era un muchacho por allá que estaba trabajando con los bueyes de su papá. Entonces eso me parece muy interesante. Dios, a pesar de que los seres humanos siempre han ido de fracaso en fracaso, nos ha mostrado su gracia. Muy bien. Entonces, avancemos un poquito. En el Nuevo Testamento, ya de manera más explícita, aparece la gracia del Señor. Entonces, esta palabra que es hebrea, ¿no? Ahora aparece la palabra charis, así como suena, charis, con che, charis, en griego, en el Nuevo Pacto, que tiene que ver con favor inmerecido, bondad, regalo o bendición que no se merece. ¿Listo? Viene de una raíz char, charis. Entonces les recuerdo, charis significa favor inmerecido, bondad, regalo o bendición. Recuerde usted que la mayoría, si no todas las palabras griegas tienen unas raíces, y viene una raíz que es char. ¿Y qué tiene que ver char, o qué significa char? Tiene que ver con brillar, con gozo o con alegría. Qué lindo, ¿no? Vamos entendiendo, y siempre que nosotros encontremos con estas raíces o esta confusión de palabras, nos vamos a dar cuenta de unos temas bien bonitos. Entonces, recuerde, charis significa gracia en griego, y viene de la raíz char, que significa brillar, gozo o alegría. Siempre Dios ha querido que su pueblo brille, que su pueblo viva una vida de gozo y de alegría. Es cierto, y yo quiero detenerme aquí un poquito, es cierto que nosotros, como hijos de Dios que ya somos, estamos llamados a ser salvos y que vamos a ir al cielo. La gracia nos ha salvado, la gracia de Cristo nos ha salvado. Ya vamos a hablar de eso. Pero es importante entender que Dios no quiere solamente que nosotros seamos salvos y que vayamos a disfrutar del reino de los cielos, sino que aquí en la tierra nosotros podamos vivir una vida que brille, que esté llena de gozo y alegría. Dios está interesado en que su pueblo esté bien aquí en la tierra.
Hay que mandar a recoger el tema de que la pobreza extrema es de Cristo y de que nosotros vamos a ser pobres toda la vida. Y no, 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 no. Y yo no estoy hablando de evangelio de la prosperidad para nada, pero Dios quiere que su pueblo sea próspero, Dios quiere que su pueblo sea sano, Dios quiere que su pueblo sea bendecido, Dios quiere que las generaciones de su pueblo sean bendecidas, sean sanas, sean prósperas. Escúcheme con atención, porque esto es muy importante. La religión nos mata eso, la religión nos daña eso, pero Dios realmente que nosotros vivamos bien aquí en la tierra, que seamos un pueblo que brille, que seamos luz, llenos de gozo, llenos de alegría, que estemos llenos de shar, que estemos llenos de sharis, que estemos llenos de gracia, que la gente cuando nos vea diga, hey, chévere ser cristiano, porque no solamente van a la iglesia los domingos, yo lo veo ahí con la Biblia como si fuera un desodorante bajo el sobaco y ya, y ya, y con corbata y con faldas largas las hermanas y ya, no, qué bonito que haya un pueblo próspero, bendecido, lleno de Dios, eso no está mal, el pueblo de Dios debe brillar. Mire, cuando se refiere a favor inmerecido, escúcheme esto, se refiere a la bondad y el amor de Dios otorgados a las personas sin que ellos se lo merezcan. Es el derramamiento de la bondad y el amor de Dios hacia las personas sin que se lo merezcan. Esto no tiene nada que ver, por eso la salvación y por eso ser cristiano no tiene nada que ver con obras, porque es que ninguno de los que estamos acá en esta reunión, y ninguno de los que usted lidera, ninguno de los que usted pastorea, ninguno se merece nada, no merecemos nada, no es una recompensa por portarnos bien, porque hay mucha gente que se porta bien y no va a ir al cielo. Estamos hablando de soteriología, ¿no? De la salvación. Y como la gracia está tan implícita acá, hay mucha gente que se porta bien, nunca han robado, nunca han matado, no les gustan las mentiras, no son groseros, no son borrachos, no fuman, no son adúlteros, ayudan al prójimo, son buenas personas. Para el ojo humano son buenas personas, pero frente a Dios son pecadores, porque alguno de los 10 mandamientos habrán quebrantado. Y si nosotros Esto es un bonito ejercicio y hay un ministerio, ahorita no me acuerdo cómo se llama, creo que en español se llama Aguas Vivientes, no estoy mal, de un predicador, un evangelista estadounidense que hizo trabajaba muy de cerca, eso fue muy famoso hace muchos años, con un ex actor de Hollywood, muy famoso también, que de apellido Cameron, si no estoy mal era el actor. Y si no estoy mal, bueno, si no estoy mal el ministerio se llamaba Aguas Vivientes. Y en inglés no sé cómo se pronuncia, pero era interesante porque ellos siempre en el momento de evangelizar a cualquier persona en la calle lo confrontaban con los 10 mandamientos. Entonces llevaban la palabra a las calles y entonces cogían y le decían, no, pero ¿tú alguna vez has mentido? No, sí, yo cuando niño decía mentiras, ya no, porque no me gustan. Pero... ¿Y alguna vez te has robado algo? No, nunca, nunca nada, ni en el colegio te llevaste un lápiz, oiga, sí, yo me robé un lápiz de un compañero. No sé qué. Y así entrevistaban a la gente. Entonces al final de la entrevista, o en el, más bien, no al final, sino en el núcleo de la entrevista, entonces les decían, sabes, tú me has dicho que has mirado a la mujer del prójimo con deseo, has sido ladrón, has sido mentiroso, has hecho esto, has deshonrado a tu papá, y los confrontaban a las personas en las calles con alguno o varios de los 10 mandamientos y les decían, tú mereces la muerte, pero así de frente, tú mereces el pecado. Y uno diría, ¿dónde está la gracia del Señor? Pues ahí venían con la gracia y les mostraban a Cristo. Después de que les mostraban que eran pecadores, les mostraban a Cristo. Es bien chévere, bien interesante. Ministerio bien bonito que estuvo como en los 90, principios de los 2000 siendo muy fuerte. De hecho que hicieron varias películas. Bueno, entonces tenemos que entender que ese favor inmerecido, que esa gracia que Dios derrama, es ese amor y esa bondad y que nos los da sin que nosotros hagamos nada bueno.
por eso hay mucha gente que choca con el cristianismo, porque es que en las demás religiones usted tiene que hacer ciertos ritualismos, ciertas cosas para ganarse el favor de su deidad o de sus deidades. En el cristianismo no. Mire la cruz. Está Jesús en toda la mitad, ladrón y ladrón. Uno maldice a Jesús y el otro le dice, Jesús, maestro, rabí. Bueno, no recuerdo ahorita la expresión correcta que le dice, pero le dice, cuando venga tu reino, acuérdate de mí, por favor. Lo reconoce como el Señor, lo reconoce como Dios. Y entonces Jesús que le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. A eso se le llama gracia. Nosotros, y yo quiero insistir aquí en algo. Hay personas, escúcheme esto, existen personas en la iglesia cristiana que obligan a otros a que hagan ciertas y tengan ciertas actitudes y hagan ciertas cosas y se comporten de cierta manera para ganarse el favor de Dios. Entonces ya no subimos Monserrate de rodillas ni con los frijoles en los zapatos, y ya no hacemos ciertos rituales y ya no somos camanduleros y ya no hacemos nada de eso. Pero en la iglesia cristiana muchas veces se le enseña a la gente a ganarse el favor de Dios por sus obras. Y yo quiero preguntarles en esta noche, ¿de qué manera la iglesia cristiana se ha equivocado enseñando que se debe ganar el favor de Dios con obras? Pregunto, ¿alguno de ustedes ha experimentado algo de eso en su vida? Me gustaría escuchar. Sin decir la iglesia, por favor, pero en algún lugar que usted diga, oiga, sí, pastor. Si nosotros no hacíamos eso, prácticamente no éramos salvos. ¿Alguno de ustedes? Bueno, solo me pasó a mí. Bueno, yo les voy a contar una anécdota, o algunas anécdotas, para que lo tengamos en cuenta. Espero que estén ahí en clase, ¿no? Por favor. Pero hay iglesias cristianas en el lugar de La Mancha, con X pastor, donde si no nos vestimos de cierta manera ritualista y no tenemos ciertos vestuarios, escúcheme esto con atención, si no nos vestimos de cierta manera, no somos dignos de salvación, no somos dignos del amor de Dios. Donde las mujeres es totalmente prohibido utilizar joyas, arreglarse el cabello, quitarse el exceso de pelitos acá en las cejas, utilizar maquillaje, porque entonces esa mujer no es digna del amor y de la bondad de Dios. Yo recuerdo, y es un caso bien propio, pero algún día nosotros dejamos de ser parte de X ministerio, de X denominación, pues hace muchos años, ya van a ser 8 años. Y yo recuerdo que cuando nosotros ya dejamos de ser parte de X iglesia, X denominación, entonces hubo personas que dijeron, hay que orar por los hijos de Alex y de Jamie, porque Alex y Jamie ya no son salvos. Y hay que orar es por los hijos para ver si de pronto esos muchachos se salvan. Yo estaba viviendo una época bastante difícil, bastante complicada. Yo estaba queriéndome alejar de todo lo que se tiene que ver con ministerio, absolutamente con todo. Yo decía, no quiero saber nada de ser pastor, no quiero saber nada de ministerio. Arquímedes, me avisas porfa cuando se vaya a acabar la clase. Se vaya a acabar el tiempo, ¿listo? Para parar. No tenía, pero era tremendo. Entonces, yo estaba en una época difícil, con mi esposa estábamos sufriendo mucho. Esto fue año 2018, 2019, finales del 2018, 2019, todo el año. 2020, no te imaginas, en pandemia, encerrados. Yo con muchas cosas en mi cabeza que no eran sanas.
Entonces yo pensaba eso, yo pensaba, mis obras han hecho que Dios deje de amarme. Mis obras han hecho que Dios deje, 2 minutos, gracias Arquímedes. Mis obras han hecho que Dios deje de amarme. Dios ya no me ama. Y si yo le contara mi historia, usted se daría cuenta que mis obras no fueran tan malas. O sea, tampoco fue que maté al Papa ni le maté la mamá al pastor. Pero fue una situación más de creencias y de cosas ahí que nada tienen que ver con el amor de Dios. Entonces, cuando yo escucho eso de un hombre que se estaba preparando para ser pastor en dicho lugar, dije, yo entendí, yo dije, no, a mí Dios sí me ama, esto no, yo me acuerdo, yo soy predicador y la Biblia me dice esto. La gracia de Dios cubre nuestros pecados, cubre nuestras maldades, cubre nuestro pasado, nuestros errores. La gracia de Dios es un favor que no merecemos. Nosotros los hombres en nuestra religiosidad somos, escúcheme bien, somos los que atentamos en contra de la gracia de Dios. ¿Listo? Somos los que atentamos en contra de la voluntad de Dios para con la humanidad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no, hay hombres que no entienden eso y no perciben eso. ¿Listo? Se va a acabar la llamada, ya nos volvemos a conectar. ¿Me recuerdan en qué íbamos, please? ¿Listo, mis amados? Volvemos. Recuérdenme, por favor, en qué íbamos, si son tan amables. Mis amados, ¿me recuerdan, porfa, en qué íbamos? ¿Alguien que me recuerde? Y pasa que cuando su merced salió de la iglesia, le han dicho que te va a curar por los hijos, creo que fue. Ah, ok, estaba en modo testimonio. Sí, sí. Entonces, para entender la gracia, ¿no? Entonces, es importante entender que la religión, los religiosos,
Permítanme un segundo. Ya me conecto bien. Estoy. Es que conecto aquí un cargador. La religión siempre va a querer acusar y dañar. Escúcheme esto con atención. La gracia, conecto la cámara, listo. La religión siempre quiere acusar y dañar, pero la gracia quiere bendecir y quiere mostrar bondad y misericordia. Entendamos esto, y esto es clave. Y si vemos el antiguo pacto y vemos el nuevo pacto, siempre vamos a encontrar lo mismo. A un Dios lleno de gracia, a un Dios que da a su pueblo ken, a un pueblo que da a su pueblo charis, a un Dios que quiere que su pueblo brille, esté lleno de gozo y alegría. Por la gracia de Dios estamos acá. Por la gracia de Dios estamos vivos. Y eso no es una frase de cajón. Es una realidad, es por la gracia del Señor que nosotros realmente estamos acá. Yo conozco testimonios de pastores, gracias a Dios no fue mi caso, pero testimonios de pastores que tuvieron fracasos morales bastante delicados. Y yo he aprendido con los años a dar algo que se llama gracia, y dar algo que se llama misericordia, y entender que la misericordia y la gracia del Señor se derrama de manera abundante, y que a pesar de que las personas fallen y fracasen, he conocido casos de hombres de Dios, pero de verdad fuerte, donde han tenido unos fracasos morales muy tenaces, donde han caído en adulterio siendo pastores, cayeron en adulterio con la hermanita de la alabanza, con la de las danzas, con la secretaria, bueno, etcétera. Y Dios en su gracia, en su misericordia, restaura el hogar, restaura el matrimonio. Entonces mi pregunta es, ¿quién es el hombre para destruir lo que Dios quiere restituir? ¿Quién es el hombre para destruir lo que Dios quiere restituir? No estoy hablando de iniquidad. Cuando hay una persona inicua, es una persona, escúcheme esto, es una persona que se aleja tanto de la verdad que aún maldice la verdad. Una persona que ya no quiere arrepentirse, no tiene un corazón arrepentido. No estoy hablando de gente que se ha arrepentido y ha vuelto a Dios, allá en gracia. Entonces, qué importante es esto, ¿listo? Entonces, estamos hablando de que la gracia tiene que ver con favor, tiene que ver con bendición. Ese favor de Dios está demostrado en actos de amor, misericordia y salvación. Tiene que ver también esa gracia con agradecimiento. Entonces, anote por ejemplo este texto, primera carta a los Corintios 15:17. Y hay muchos otros textos y contextos donde tú vas a encontrar cómo el dar gracias tiene que ver con eso, con esa acción de dar gracias por un favor que Dios ha dado. Entonces, la gracia tiene que ver con favor, con bendición, con agradecimiento, y tiene que ver con un don y con un regalo, lo que hemos hablado continuamente. Entonces, es muy importante esto. A menudo esta palabra don o regalo en el nuevo pacto se usa o está relacionada con carisma. Es un carisma que Dios da. Entonces uno dice, Dios, ¿por qué me usa? Es que Dios ha regalado un carisma. Dios me ha dado un don. Dios me ha dado un regalo. Yo no lo merezco. Hay gente que dice, pues pastor, yo estaba orando en el culto y Dios me utilizó para ponerle las manos a alguien y se sanó. Y yo esa semana pues como que tiempo con Dios poco, mucho tiempo con Dios, no ayuno mucho. Pastor, pero Dios me usó. Y no dice, es que es un carisma, es un regalo. Y no es por lo que tú hiciste en la semana que Dios te ungió para ese momento. Fue la gracia del Señor. Entonces qué bonito que nosotros entendamos que somos usados por Dios por gracia, por carisma, por misericordia, por la fidelidad de nuestro Dios. Espero me esté haciendo entender en esta noche. No estoy diciendo que no debamos orar. No estoy diciendo que no debamos vivir una vida de arrepentimiento y de santidad de manera continua. Lo que estoy diciendo es que no por mucho orar Dios me usa mucho.
Y aquí, si alguien choca con esto, me dice, por favor. Pero no por mucho orar, Dios me usa mucho. Dios me usa mucho por gracia, porque es su voluntad. ¿Sabe por qué yo oro mucho? Porque yo quiero tener comunión con mi papá mucho tiempo. Porque quiero estar con él, porque lo quiero conocer. Lea la Biblia. Moisés no oraba mucho y no oró 40 días, ayunó 40 días y 40 noches para ser el ungido de Jehová. Él ni se dio cuenta que su rostro resplandecía, ni se dio cuenta. La misma gente fue la que le dijo, póngase algo en esa cara porque tenemos mucho miedo de usted. Su rostro resplandece, Moisés. Hay una gracia, hay una presencia en su vida que es tan fuerte que su rostro brilla, Moisés. Él oraba porque quería conocer a Dios. Moisés oraba porque quería tener una relación con Dios. Espero me esté haciendo entender. Porque cuando oramos solamente para que Dios nos use, estamos orando mal. Estamos actuando bajo criterios muy humanos. Entonces, hago algo para obtener algo. Yo no oro para que Dios me use mucho, yo oro porque lo necesito, yo oro porque Él es mi anhelo más grande, yo oro porque necesito a Dios, porque lo quiero conocer. Me estoy haciendo entender, espero que me esté haciendo entender. Alguien dé un aplausito, levante un dedito, like, alguna cosa así, para yo saber si me están entendiendo. Porque no quiero que se lleven en esta clase la idea errónea de que el pastor les está diciendo que no debemos orar porque no. Estoy diciendo, ¿cuál es el propósito de mi oración? ¿Cuál es el propósito de orar tanto? Si el propósito tuyo de orar mucho es que Dios te use mucho, Dios te va a usar poco. Si el propósito tuyo de orar mucho es conocer a Dios, la gracia se va a derramar sobre tu vida y Dios te va a usar más. Yo he aprendido, yo le pregunté durante muchos años al Señor porque hubo etapas donde yo decía, Señor, ¿por qué aquí tal domingo me usaste y el viernes ya no me usaste cuando prediqué y cuando fui a tal lado me usaste mucho y cuando estuve acá ya no? Como que ese sub y baja de unción, como que yo sé, ¿por qué alguna vez estoy reventado de unción, lleno de fuego y algunas veces nada, seco? ¿Por qué? Y entonces entendí hace unos años atrás que Dios usa a un tipo de persona, y no es al que ayuna mucho. No sé si aquí alguna vez alguno de ustedes ha ayunado 40 días y 40 noches. Yo no lo he hecho. He conocido en mi vida personal solamente a una persona, mi madre espiritual. 40 días y 40 noches de oración y de ayuno, sin parar. No por mucho ayunar y por mucho orar seré más ungido, sino por estar rendido. Yo entendí que esa es la clave. La clave es rendirme. La clave es dejar que lo obre. La clave es botarme en su presencia y decir, Señor, yo no me la sé. ¿Qué quieres hacer tú, Señor? Solo quiero hacer tu voluntad. Y si la voluntad de Dios es que yo esté quieto, me quedo quieto. Y si la voluntad de Dios es que yo vaya y predique, predico. Escúcheme con atención. El estar rendido a Dios es la clave para la unción. Y hay gente que ora, hace una oración muy corta y son más ungidos que las personas que oran mucho y se explayan en sus oraciones. Porque la Biblia todavía sigue diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho, no la oración larga. Lea la Biblia. Y aquí, pues si alguien, vuelvo y le digo, si alguien tiene un tema, dígamelo por favor, para aclararse. Pero es que la gracia es un regalo. Nosotros no tenemos que hacer nada para merecer ser usados por Dios. No tenemos nada que hacer para que Dios nos ame más. No, Él nos ama y ya. Tremendo esto. Muy bien. La palabra charis, recuerden que se utiliza en el Nuevo Testamento. En griego, charis es gracia. Se utiliza más de 150 veces en el Nuevo Testamento. O sea, charis, gracia, es muy importante para Dios. Es una palabra muy importante. La gracia del Señor es muy importante.
más de 150 veces en el Nuevo Testamento. Y como les decía, pues tiene que ver con gozo, alegría, regocijo, carisma, con ese dar con gracia, etcétera. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ir avanzando otro poquito. Por favor, ¿quedó claro lo del tema de la oración? Porque alguna vez hablé de este tema y la gente quedó como, no, ¿cómo así, pastor? Entonces no debo orar tanto, como dice mi pastor. No, sí, ore mucho. Pero el tema es, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es el propósito de orar tanto? Si tu propósito de orar tanto es tener mucho, estás mal. Si tu propósito de orar tanto es estar con Él, estás muy bien. Y vas a conocer a tu Padre Celestial y vas a conocer a Dios de manera tan íntima y vas a poder escuchar su voz y atender a su voluntad de manera continua. Yo no sé si usted ha experimentado eso, pero es una de las cosas lo más lindo que puede existir en este mundo. Que tú entres a la presencia de Dios con ese anhelo y esas ganas solamente de conocerlo. Solamente eso, quieres conocerlo a Él. Y como lo conoces, Él empieza a intimar contigo y te empieza a contar detalles, cosas que tú, y te empieza a contar. Y empieza a decirte, hey, Abraham, mira lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra, ¿tú qué piensas? Hey, Moisés, mira lo que estoy pensando hacer con el pueblo, ¿qué opinas? Y Moisés decirle, no lo hagas, mira, ¿por qué no lo piensas mejor? No mates al pueblo, no destruyas el pueblo, si lo haces, mátame a mí. Entonces, hacer reconsiderar a Dios, porque eran amigos. Y entonces, Noé, voy a acabar con todo, mi hijo, pero ¿por qué no te construyes un arca y salvamos esto y le damos una nueva oportunidad a este planeta? Entonces no hace caso y hace la voluntad de Dios. El rendirse es el estar continuamente en la voluntad del Señor. Y yo solamente voy a conocer la voluntad de Dios cuando estoy cerca de su corazón. Yo creo que esa es una de las mayores expresiones de gracia, ¿okay? El realmente poder conocer a Dios. Y que esta clase, si algo te quede, es conoce a Dios. ¿Listo? Vamos a ver otra definición de lo que es gracia. Y ya, mire que la vimos en hebreo, que en griego, charis. Y ahora vamos a ver en latín. ¿Listo? Porque de ahí es donde se desprende la palabra que nosotros estamos utilizando, de esa raíz latina, porque recuerda que el español viene del latín. El latín es un idioma madre. Esto usted lo puede aprender muchísimo más con el apóstol Borges, porque él es experto en lenguas. Pero entonces, para que tengas en cuenta, esto es básico. El idiomas como el latín es un idioma madre, una lengua materna, que ya es inexistente. De hecho, se le conoce como una lengua muerta. Muy pocas personas saben latín, hablar y escribir. Pues de ahí se desprenden varios idiomas como el español, como el francés, creo, italiano y portugués, hasta donde tengo entendido. Entonces, nuestro idioma español se desprende de una lengua madre que es el latín. Entonces, por eso nosotros no decimos Dios me llenó de charis, Dios me llenó de Ken. No, porque nosotros no hablamos ni hebreo, ni hablamos griego, ni nuestro español viene de alguna de esas raíces. Pero como nuestro español viene de una raíz latina, ¿sí? Y una de las primeras traducciones que hubo en Europa fue en el latín, es decir, la Biblia fue traducida al latín y después a todos los demás idiomas europeos. Entonces tenemos que entender que gracia, en latín es gratia, con T. ¿Listo? Gratia. Así como suena. Y tiene que ver su significado con favor, encanto y benevolencia. Gratia en latín tiene que ver con favor, encanto y benevolencia. Y esta palabra gratia viene de un derivado que es gratus, que es algo grato, agradable y agradecido. Eso es hermoso, 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 hermoso. Tú estás lleno de Ken
tú estás lleno de charis, tú estás lleno de gratia, tú tienes favor, tú tienes luz, tú tienes benevolencia, tú tienes encanto. ¿No le ha pasado que usted llega a un lugar y usted empieza a hablar con una persona y usted dice, tan bonito que es hablar con una persona? Es que tiene una gracia, es que es agradable entablar una conversación con esa persona. A mí me sucedía mucho en el seminario bíblico, mientras que estudiaba, que había profesores que yo decía, oh, Dios, otra vez con este. ¿Por qué? Cuando estudié contabilidad lo mismo. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué? Porque qué aburrido, qué mamera. Y podría ser la clase más espectacular, podría ser el tema más increíble, pero esa persona no tenía ni gracia. ¿No le ha pasado a usted estar en una iglesia, no en la suya, en otro lugar del país de La Mancha, y llega un predicador y usted dice, "Ah", y no es que sea espíritu de estupor, no, usted se queda dormido porque el predicador no tiene gracia, como que a uno le dan ganas, como que usted dice, no tiene gracia para hablar, no tiene gracia, no tiene, escúcheme esto. Si la gracia es un don que no merecemos, si la gracia es un regalo que no nos ganamos por nuestros actos, si el ken, el charis y la gratia es un regalo, es un don inmerecido, ¿por qué nos creemos merecedores? ¿Por qué hay hombres y mujeres de Dios que se creen merecedores de lo que Dios les dio por gratia? ¿No se ha puesto usted a pensar en eso? Que hay gente que piensa que se merece lo que tiene cuando ha sido por ken, por charis y por gratia. Esto es muy importante que usted y yo lo entendamos. Déjeme avanzar un poquito más. Por acá. Esto es muy importante que usted y yo lo entendamos, porque cuando nosotros tenemos el concepto claro de quiénes somos nosotros delante de Dios, nos liberamos de un pecado llamado orgullo, de un pecado llamado soberbia, de un pecado llamado altivez, porque entendemos que todo lo que somos, todo lo que representamos y todo lo que hacemos es por una sola palabrita llamada gracia. Amados alumnos, y yo quiero decirles algo. Mi oración en esta noche es que te conviertas en una gran mujer de Dios, Marcela. En una poderosa mujer de Dios, Ángel. En una mujer ungida por el Señor, María Vargas. Mi oración en esta noche por ti, Edith, es que seas una mujer con tanta sabiduría que sepas guiar a las otras mujeres más jóvenes en tu congregación. Qué bueno que te atiendan a ti como una voz llena de sabiduría. Mi oración, mi pastor Guillermo, por ti es que te conviertas en un hombre de unción, de poder, lleno de discernimiento, que tu palabra llegue a los corazones y transforme familias enteras, pero que nunca se nos olvide que no es por nosotros, es por gracia. Que jamás se nos olvide. Y hablando del tema de la gracia, hola Anita, y hablando del tema de la gracia, entendamos esto. La mayor demostración de ken, la mayor demostración de charis, la mayor demostración de gracia, no es la que nosotros tenemos, no es la gracia que nosotros tenemos con la gente, no es la gracia y los dones que Dios nos ha regalado para poder servirle a Dios y a la iglesia. No, la mayor demostración de gracia fue un regalo clavado en una cruz. Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto y a lo principal de esta clase, al tema de la soteriología. Porque si nosotros entendemos y le hacemos entender a la gente, porque tú estás
tomando este seminario bíblico, tú estás en esta fundación, tú estás creciendo teológicamente, no es por ti, es por los que vienen detrás de ti. Escúchame esto con atención. Todo lo que tú estás aprendiendo y en lo que estás creciendo a través del Instituto Bíblico y todo lo que estás aprendiendo de teología, y te vas a convertir en un gran teólogo y vas a ser un maestro de teología y vas a avanzar y vas a crecer, no es por ti, es por los que vienen detrás de ti. Porque cuando Jesús vino a esta tierra no pensó en él, pensó en nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. La mayor demostración de gracia está derramada en una cruz. Se derramó en una cruz. Escúcheme con atención esto, porque si no entendemos este concepto, entonces muy seguramente no vamos a entender el propósito de nuestra vida. La gente necesita conocer la gracia del Señor. Tú ya la tienes. Tú ya sabes qué es esto. Tú ya caminas con Dios. Pero la gente necesita conocer la gracia del Señor. Entonces vamos a hablar de esa gracia. Yo ya les di todo el panorama, yo les dije que iba a introducir el tema pues para que el apóstol David ya entre con toda con su teología, con la segunda parte, pero la gracia, hoy hablando del tema introductorio, es muy importante que la entendamos en su totalidad y llegamos al cúmulo de esta clase, a lo más importante. Y no es hablar de la gracia que tenemos, de los dones que tenemos, no. Es hablar de la gracia salvadora. ¿Ok? Entonces, escúcheme esto. La gracia es una provisión abundante de parte de Dios para la humanidad. Dios no se cansa de amar al ser humano. Dios no se ha cansado de amar al ser humano a través de los tiempos, a través de las eras, a través de los milenios, a través de los siglos, a través de los años, a través de los meses, de los días. La palabra del Señor dice, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Ese pasaje es hermosísimo, es precioso. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana que nos levantamos estamos probando un poquito de la gracia y de la misericordia del Señor. Es una provisión abundante para la humanidad. Es una provisión que no va a terminar sino hasta el fin de los tiempos, cuando ya no necesitemos de gracia, porque seremos semejantes a Él, seremos igual a Dios, no estaremos bajo el yugo del pecado en nuestro cuerpo, como dice Romanos 7 y 8. Ya no estamos bajo este cuerpo carnal, sometidos a esta carne que nos lleva continuamente a pecar. Ya no. Entonces ya no va a haber gracia. La gracia se derrama continuamente hasta el fin de la humanidad, hasta el fin de los tiempos. Entonces, la gracia es la provisión infinita de amor que incluye la regeneración del ser humano y el don de la vida eterna. ¿Listo? Espero que hayamos entendido eso y que sea muy claro. Dios es un Dios de gracia que la quiere derramar de manera abundante, y esa provisión abundante de amor y esa provisión abundante de misericordia hace que el ser humano se regenere, hace que el ser humano esté lleno de vida, no solamente en esta tierra, sino en la eternidad. Y esa provisión abundante, escúcheme bien, es lo que Dios quiere darle a todos los seres humanos. Dios quiere restaurar su relación con todos los seres humanos, con todos. Ya Cristo hizo su trabajo. Si hablamos de soteriología, si hablamos del plan de salvación, ya Cristo hizo su trabajo. Ya Él no tiene que volver a la cruz. No podemos volver a crucificar a Cristo una y otra vez. Fue una vez y para siempre por toda la humanidad. Ahora está en nosotros hacer el trabajo nuestro. ¿Cuál es nuestro trabajo? Llevar este mensaje, llevar la soteriología, llevar la salvación, llevar la gratia, llevar el ken, llevar el charis a las personas que no saben qué es esto. Necesitan
conocer a Cristo. La gracia es la provisión abundante del amor de Dios. La gracia es la bondad de Dios nuestro Salvador. Alguien, por favor, que busque Tito, capítulo 3, del 4 al 5. Alguien que lo lea, por favor. Tito capítulo 3, Amén, pastor. 4 y 5. ¿Quién lo tiene? Yo, mi pastor. Amén, mi hermano Guillermo, mi pastor. Las hermanas hoy no quieren participar, están bravas conmigo. ¿Qué pasó hoy? Dale, pastor Guillermo. Bueno, mi padre, palabra en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice la sagrada palabra del Señor. Para cuando se manifieste la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Sigue leyendo hasta el 7, por favor. Dice, el cual derramó hasta en el 7, nosotros pastor Guillermo. El 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No, desde 6 y 7, pastor. Bueno, el 6 dice, Listo, 6 y 7 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Este es uno de los pasajes más lindos donde encontramos. Sí, pastor, ya lo leímos, ¿listo? Entonces, es la bondad de Dios nuestro Salvador. Y su amor para con los hombres, escúcheme bien, y como lo decía hace unos minutos atrás, no por obras de hombres, sino por lo que Él hizo. A mí quiero leerlo en otra versión, permítanme por favor. Si el internet me lo permite. Lo importante es que la transmisión esté bien, pero es que a veces se me corta un poquito acá. Listo. Dice otra versión así, el mismo texto. Pero Dios nuestro Salvador nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo y nos salvó. Pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos por medio del poder del Espíritu Santo. Nos salvó. Nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Gracias a Jesucristo, nuestro Salvador, Dios nos dio el Espíritu Santo. Por su gran amor, Dios nos aceptó y nos dio seguridad de que tendremos vida, la vida eterna tan esperada. Amén. Creo que este pasaje resume lo que hizo Jesús, lo que el Señor nos da, la provisión salvadora para la humanidad. Entonces, una cosa es que entendamos que Dios nos ame, y otra cosa es la provisión salvadora por medio de la cual Dios nos muestra su amor. Una cosa es que tú leas en la Biblia, Dios me ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Una cosa es que entendamos eso, lo leímos intelectualmente, y otra cosa es encontrarnos con la gracia salvadora. Otra cosa es que la gente encuentre la gracia salvadora en su vida. Otra cosa es que la gente entienda que el Salvador dio su vida por ellos en la cruz, y a raíz de ese entendimiento puedan acceder a esa gracia salvadora y ir al cielo. ¿Listo? Esto es muy importante. Ahora, otra cosa, la gracia es el atributo de Dios, es uno de los atributos de Dios. Alguien que por favor me diga algunos atributos de Dios, por favor. Ojalá, Pastor Guillermo, gracias porque usted ha estado muy atento, si lo vas a hacer bien, pero
Qué bueno que otra persona hoy participe. Buenas noches. Su omnipotencia, su omnisciencia, su amor, su justicia, etcétera, Muy etcétera. bien, otra persona, gracias. Mi hermana Edith, muchas gracias. Ángela, ibas a participar. Cuéntanos, ¿qué otros atributos tiene Dios? Él es bueno, Él es paciente, misericordioso, amoroso. Amén. Eso, participemos. Otros atributos. Él es santo, Él es justo, Él es fiel, Él es soberano, Él es misericordioso, lleno de gracia y de paciencia, Él es bondadoso. Podríamos enumerar un sinnúmero de atributos de Dios, pero escúcheme esto, la gracia es uno de los atributos de Dios más lindos que nosotros podemos encontrar. Él es un Dios lleno de gracia y misericordia para con la humanidad. Quiero volver a repetir eso. Dios es un Dios lleno de gracia y misericordia para con la humanidad. Pórtate bien, Dios te ama. Pórtate mal, Dios te ama. Ahora, pastor, es que Dios es una alcahueta. No, pórtate bien, tendrás consecuencias buenas. Pórtate mal, tus consecuencias serán negativas. Hay una gran diferencia entre las consecuencias por nuestros actos y entre la gracia y el amor de Dios. Dios nos va a seguir amando, nos portemos bien o nos portemos mal. Él nos ama. El amor de Dios es perfecto y el amor de Dios no está condicionado a nuestro comportamiento. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados y así se nos crió y así se nos formó y es algo que tenemos que romper ese paradigma de nuestra cabeza porque no es sano, no es saludable, pero creo que todos nosotros se nos enseñó que nuestro papá nos ama porque nos portamos bien y nuestro papá deja de amarnos porque nos portamos mal. O sea, no te quiero porque te portas mal, le decimos a los niños pequeños. Entonces, desde pequeños tenemos una falsa y errónea y equivocada concepción de lo que es el amor. El amor verdadero, el amor perfecto está en Dios, que a pesar de que no nos portemos como supuestamente deberíamos portarnos, Él nos sigue amando. Él hace llover sobre buenos y malos. Él bendice a quien Él quiere. Él toca el corazón de los que Él quiere. O si no, no sería Dios. Él es perfecto en su amor. Ahora, consecuencias vamos a tener si nos comportamos de manera negativa y pecaminosa, pero por supuesto que sí. Las consecuencias van a venir. Y van a venir sobre nuestra vida y nuestras generaciones. Pero Dios nos va a seguir amando. Eso es suena como contradictorio, ¿no? Pero eso es algo que se tiene que enseñar en eso. Y cuando nosotros guiemos a las personas a Cristo, se les tiene que enseñar, mira, tus acciones tienen consecuencias. Yo en este momento estoy llevando un caso de una muchacha, y pues, no, iba a decir señorita, pero no, es casada, es muy joven. Y el año pasado ella empezó, asistió un tiempo a la iglesia, no fue mucho tiempo, y ella, pastor, yo me quiero bautizar, pastor, yo quiero buscar de Dios, pastor, yo quiero, listo, dale, entonces comencemos un proceso. Finalmente nunca lo hizo y nunca volvió a la iglesia. El buen pastor busca las ovejas descarriaditas, entonces yo le escribí algunas ocasiones, oye, mira tal, vuelve a la iglesia, vuelve a la casa de papá. Esos mensajes, no como pastor envía, ese corazón pastor, vuelve a casa, vuelve a la iglesia, bla. No sé cuántos mensajes le envié por WhatsApp. Finalmente un día yo dije, pues no le voy a seguir echando las perlas a los cerdos, porque es que hay otras personas que sí quieren, que yo les aconseje, que los guíe, que les predique, y esta niña pues no quiere, pues siga su camino. Hace poco regresa, pero antes de venir a la iglesia me escribe y me dice, pastor, estoy re mal, estoy en una situación horrible, mi esposo tiene un amante, pues lo que les digo, son muy jóvenes, son muy muchachos,
Hablé con ella, me dice, no, no le dedica tiempo a mi hija, es una hija pequeñita. Lo descubrí con conversaciones tenaces, bla, 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 etcétera. Bueno, todo lo que tiene que ver con adulterio y demás cuando pillan a un hombre. Y entonces me hizo reflexionar en esto. Dije, tan bueno que es Dios. Y le dije yo a ella, le dije, mira, si no fuera por esta situación que tú estás viviendo de adulterio en tu hogar, tú no vuelves a la iglesia. Tú no regresas. Esa conversación la tuve ahorita, hace una hora y media atrás, antes de comenzar la clase. No, pastor, regálame 5 minutos, necesito hablar con él. Y yo le decía eso, mira, si esto no hubiera pasado con tu esposo, tú no vuelves a la iglesia y tú te pierdes. El amor de Dios a veces también se manifiesta así, en que Dios permite que vivamos momentos de crisis y consecuencias de nuestros actos pecaminosos para que recapitulemos y reflexionemos y digamos, oiga, con Dios no se juega. Pero yo pregunto, ¿Dios dejó de amar a esta muchacha? No dejó de amarla. Y no está odiando a su esposo. Él también es conocedor del Señor. Dios no dejó de amar a esta jovencita, no dejó de hacerlo. Pero las consecuencias de sus actos son como las leyes físicas, como la ley de la gravedad. Dios no deja de ser Dios si yo dejo caer algo. La ley está, y la ley de la gravedad va a hacer que el peso de esto que estoy dejando caer coja para abajo y no para arriba, o no quede flotando. Existe una ley que se llama gravedad. Y por más que yo ore y clame, Padre, y reprenda todo espíritu de gravedad, en el nombre de Jesús te vas, espíritu de gravedad, no tocas este forro, en el nombre de Jesús, y me puedo matar ayunando 40 días, mire lo que va a pasar. Y hubiera sido gracioso que hubiera quedado flotando. Todos muertos del miedo. Las leyes no están para romperse. Dios no dejó sus leyes en el mundo para la humanidad, para quebrantarlas. Las consecuencias las vamos a tener. Y en esa conversación yo le decía a esta muchacha, yo le decía, mira, fue una conversación que me parece está bonita porque ya ella está con un sentido de, pastor, yo quiero buscar de Dios. Yo necesito encontrarme con Dios. Dios tiene que ser el primero en mi vida, no puede ser el dinero porque Dios los ha bendecido chévere con dinero y están bien, y no puede ser mi esposo el primero en mi vida, no puede ser mi hija la primera en mi vida. Yo quiero que sea Dios el primero en mi vida. Ah, bueno, entonces Dios dejó de amarme. No, Dios en su amor le está permitiendo que viva estas consecuencias para que ella se salve, para que ella busque a Dios. Me estoy haciendo entender, amados. Entonces, el hecho de que una persona, y esto se debe decir a la humanidad cuando se le predique, el hecho de que estés viviendo momentos difíciles, momentos de crisis, no quiere decir que Dios dejó de amarte. No, es más, Dios te está amando mucho y por medio de esto te estás volviendo a sus caminos. Es una demostración de amor increíble. Estamos trabajando con una familia grande, en un sector de acá de la ciudad. Yo les he comentado, mi esposa mayormente está liderando este grupo de personas. Está hermoso. Un grupo hermoso, un grupo precioso. Personas que ninguno son conocedores del Evangelio. Y todo comenzó, ese grupo comenzó porque algún día una hermana en Cristo nos llama, que vive en otra ciudad, nos dice, pastor, puedes visitar a esta persona, es una amiga mía, y esta amiga mía tiene cáncer. Y le hizo metástasis porque se descuidó, se puso a ir por allá de brujos, a hacer cosas que no debía, bla, 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 etcétera. Y entonces le hizo metástasis y ahorita está muy mal. Y toda esa familia está mal y necesitan y quieren conocer. Por eso comenzó. Y la gracia salvadora se está derramando para esa familia. Y yo creo que si nos ponemos a hablar aquí, por ejemplo, con el pastor Guillermo, creo que ya está mi pastora Luz Marina acá, con los que servimos al Señor, usted que ha liderado gente, usted que ha pastoreado gente dentro de la iglesia sin el título, rótulo de pastor, sin el llamado pastoral, pero usted que ha trabajado con personas, usted se ha dado cuenta, o usted mismo ha llegado a los caminos del Señor, se ha encontrado con el amor, con la gracia y la misericordia del Señor por algo que le pasó, por una situación difícil. ¿Y cuántas personas llegan a nuestras iglesias así? Y ahí también hay gracia, y ahí también hay misericordia,
y ahí también hay fidelidad, y ahí también hay justicia, y ahí también hay amor. Dios va a permitir situaciones que no son sencillas, no son fáciles en nuestra vida. Escúcheme bien, para acceder a su amor, para acceder a su gracia, para acceder a la cruz. Espero haber sido claro hoy. Amén o ayayay. ¿Cuál es el origen de la gracia? Gracias, Pastor Guillermo. Se ha estado muy atento la noche de hoy. Es que hoy es el Día del Hombre. Es por eso las hermanas están calladas. Las tenemos asustadas. Por eso es que hoy no quieren participar las hermanas. Claro, como es el Día del Hombre, entonces solo el Pastor Guillermo está ahí enérgico, está ahí volando en el espíritu. Tremendo. Felicitaciones, Pastor, por el Día del Hombre. Dios lo bendiga. Y las hermanas, pues, chévere que escuchemos sus voces hoy. ¿Cuál es el origen de la gracia? Definitivamente es Dios. Él es el dador de la gracia. El trono de Dios es un trono de gracia. El Espíritu Santo es un espíritu lleno de gracia. Por favor, Marcela, 1 de Pedro 5:10. Erika, Salmo 84:10. Edith, Zacarías 12:19. María Vargas, hermana María, Hebreos 4:16 y Hebreos 10:29. Hebreos 10:29, mi Pastor Guillermo. ¿Listo? Arranquemos. 1 de Pedro 5:10. Marcela, por favor. Sí, pastor. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Dice esta versión, es la PDT. Amén. Excelente, Ángela, muchas gracias por tu participación. Erika, Salmo 84:10, creo que te lo delegué a ti, Erika, ¿sí? Hello. No escuchamos a Erika, no. Tienes el micrófono prendido, pero no lo escuchamos. Bueno, mientras que arreglas ahí, porque no sé, debe ser algún problema de tu conexión. ¿Quién puede buscar el Salmo 84:10? Ángela, por favor, ayúdanos con eso. Perdón, pastor, Salmos 84:10. Salmo 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Listo, ¿quién tiene el otro pasaje que es Zacarías 12:19? ¿A quién se lo delegué? A mí, pastor, pero 12:19 no hay, tiene hasta 14. 12. Zacarías, ¿sí? Zacarías. Está mal la edición, tienes razón. Tienes razón, Edith. Déjame, ya miramos. Sigamos con el otro pasaje, ya miramos. Estábamos en
Hebreos 4:16. ¿Quién lo tiene? Hebreos 4:16, creo que era... Yo tengo Hebreos 10:29, mi paz. Ahí se fue. Creo que era mi hermana María. Bueno, alguien que busque Hebreos 4:16, por favor. Aquí los tengo los dos, están cerquitica. ¿Los puedo leer, mi paz? ¿Y alguien más que busque Hebreos 4:16? Bueno, yo leo 4:16. Dice, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos Sí, señor, ayude dale. en la hora de necesidad. Eso, repártanse ahí. Gracias, para que todos participemos. Eso, precioso. 10:29, mi pastor Guillermo. Bueno, mi paz, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto más castigo pensáis que merecerá el que pisoteara ¿Sí, al Guillermo? Hijo de Dios? Sí, señor. ¿Cuánto más castigo pensaréis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Excelente. Miren, para terminar la clase de hoy, hemos estado hablando de qué es la gracia. Vimos 3 ítems importantes: gracia en el antiguo pacto, gracia en el nuevo pacto, la gracia y la definición de gracia en latín, que nos lleva a lo que nosotros conocemos como la palabra gracia en español. Si se dan cuenta, todo tiene que ver con lo mismo. Entonces todo, ken, chari y gratia. Hemos estado hablando de la gracia salvadora, ¿sí? Del origen de la gracia. Aquí voy a dejar el tema y si nos damos cuenta, los primeros versículos que yo les dije que leyeran, habla acerca de ese amor, de esa misericordia, de esa bondad de Dios, etcétera, de ese estar con Él, de conocerlo. Es maravilloso. Pero el último versículo que acaba de leer el pastor Guillermo habla de un tema que creo yo tiene que ver con la iglesia en general. Vamos a buscarlo en varias versiones. 10:29. Vamos a leerlo por lo menos en 2, 3 versiones y nos vamos a dar cuenta que aunque Dios es lleno de gracia y aunque Dios es lleno de misericordia y aunque su gracia es gratuita para cada uno de nosotros y aunque su amor es infinito, llega a un punto, escúchenme bien, llega a un punto donde Dios se puede cansar. De hecho, que la Biblia dice que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y nosotros no nos podemos aprovechar de la gracia del Señor. Hebreos 10:29. Muy bien, ya lo tengo. Lo voy a leer en la TLA también. Su merced lo leyó, creo que una Reina Valera, mi pastor. Dice, desde el 28, leamos. Si en un juicio 2 testigos afirman que alguien ha desobedecido la ley de Moisés, los jueces no le tienen compasión a esa persona y ordenan su muerte. Imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios que los ama y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona sus pecados. Verso 30. Además, todos sabemos, Dios dijo que Él se vengará de sus enemigos y que los castigará por todo lo malo que han hecho. También dijo
que juzgará a su pueblo. Qué terrible debe ser que el Dios de la vida tenga que castigarnos. Ese pasaje es bastante delicado, bastante delicado. Mis amados, la gracia del Señor se derramó en la cruz del Calvario en cada gota de sangre de Cristo. Eso lo tenemos muy claro. ¿Quién es el humano para pisotear esa sangre? ¿Quién es el humano para menospreciar esa muerte? ¿Quién es el humano para pisotear la gracia salvadora? Si quisiéramos mostrarle a la gente realmente qué es gracia, llevémoslos a la cruz. Y cuando los llevemos a la cruz, miremos qué reacción van a tener frente a esa sangre. Pero según este texto, la gracia termina. Mire lo que le voy a decir. Según este texto, la gracia termina cuando la gente pisotea esa sangre. ¿No nos parece terrible esto? ¿No nos parece desastroso esto? La gracia termina cuando la sangre es pisoteada. No solamente la gracia terminará cuando el mundo termine. No, la gracia va a terminar cuando la sangre sea pisoteada. Y hay gente que es experta una y otra vez en pisotear esa sangre. Entonces, hemos ido de menos a más. Usted se da cuenta. Y dejamos el camino abierto para entender que la salvación es mucho más que decir, hey, ven a Cristo y sé salvo, y ven a la iglesia todos los domingos y sé juicioso. Hay gente que estando en la iglesia está pisoteando la sangre. Hay gente que estando en la iglesia está pisoteando la sangre. Que Dios nos ayude. Que Dios nos alcance con su misericordia y que valoremos cada día de nuestra vida como una gota de sangre de Cristo. Y ahora llevemos toda esta información, estos elementos a aquellos que no lo conocen. Tenemos que mostrarles todo el evangelio. Porque es que el problema es que solo les mostramos el amor, pero también hay que mostrar las consecuencias de sus actos. También hay que mostrarles que va a llegar un tiempo en que la gracia se les puede acabar. Sea cuando el fin de su vida termine, cuando llegue el fin de su vida, o cuando pisoteen la sangre. Para terminar, ¿qué nos queda? Por favor, 2, 3 personas que nos digan qué les queda de esta clase de soteriología del día de hoy. Los oigo, 2, 3 personas y terminamos, que ya se nos va a acabar el tiempo. Pastor, lo que a mí me queda es que tenemos que cuidar ese regalo que es la gracia, porque si bien la salvación es por gracia, tenemos que cuidar de esa salvación. Entonces, eso me queda y queda como esa palabra ahí: cuida tu salvación, cuida tu salvación, cuida tu salvación. Muchas gracias, Ángela. Escoge a alguien. Erika o la hermana Marcela. Bueno, si quieren voy yo de una vez. Bueno, a mí me aprendí hoy algo diferente que no sabía, y era que yo pensaba que la gracia no estaba en el Antiguo Testamento, aunque había muchos actos de gracia. Yo pensé que solamente con la venida de Jesús se hablaba de gracia. Entonces, pues me queda claro que bueno, el pastor empezó a hablarnos de todos los actos, empezando desde Génesis, cuando el hombre peca, la mujer peca, como Dios pues en su acto de gracia los
no les da el castigo que podía ser la paga del pecado, que era la muerte, sino que les cambia sus vestiduras y pues obviamente viven la consecuencia del pecado, pero desde allí empieza la gracia. También me quedó sonando, nunca lo había escuchado, que el último profeta por decirlo así, del Antiguo Testamento es Juan el Bautista. Y pues explicaste por qué, o del nuevo pacto, más bien es del antiguo pacto, era pues Juan el Bautista. Tampoco lo había entendido, pero pues tiene todo el sentido. Y bueno, me quedaron cosas muy importantes. Aprendí la palabra charis, que es lo que significa brillo, gozo, alegría. Y que me gustó mucho el tema que hablaste de la rendición, que la gracia se manifiesta en una persona cuando nosotros realmente nos rendimos a Dios, que no es por mucho orar, sino porque realmente haya en nosotros el corazón, o sea, que el secreto o la clave está en la rendición a hacer la voluntad de Dios. Entonces me va a quedar. Y bueno, la gracia, otro concepto nuevo que no sabía, pues que la gracia es una provisión infinita de amor. Y bueno, muchas otras cosas que aprendimos el día de hoy. Y entonces, pero pues que alguien más participe. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, Marcela. Ya lo dejamos ahí, ya terminamos la clase, ya se está acabando el tiempo. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por su tiempo nuevamente. Siempre para mí es un placer estar acá, siendo un mentor, siendo un maestro para ustedes. Es un enorme honor. Dios los bendiga, Dios los guarde. Un abrazo desde la distancia. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Dios los bendiga. Muchas gracias, mi padre. Bendiciones para todos. Bendiciones. ¿Esto qué vendría siendo, Juan? Bendiciones para todos. Dios bendiga. ¿Qué vendría